Bueno, bienvenidos a todos los que están participando en este webinar de Cuidar a los que cuidan. Espero que todos me escuchen bien. Mi nombre es María del Aguirre, soy médica clínica y la idea de este proyecto la vamos a ver ahora a continuación, pero antes que nada quisiera presentar al equipo que participará de este webinar y de las actividades posteriores. Como les dije, mi nombre es Adela Aguirre, María del Aguirre, soy médica del Hospital Italiano y trabajo desde hace muchos años en el Centro de Simulación, desde su creación, soy docente del instituto. En el grupo está la licenciada Fátima Barragán, que es psicóloga, especialista en oncología y también docente del instituto. También está María Verónica Lapel, que es licenciada en psicología también, que es miembro del equipo de psiquiatría del Hospital Italiano de Buenos Aires. Está la doctora Carolina Roni, que es pedagoga, pertenece al Departamento de Educación del Instituto Universitario y es miembro del Centro de Simulación, del CUESIM, y el doctor Daniel Orqueda, que es terapista pediátrico y también docente del instituto y miembro del Centro de Simulación. Así que bueno, bienvenidos, y el objetivo de mi charla, de esta introducción, es presentar un poquito el problema que detectamos, presentar la propuesta desde el Centro de Simulación, y quería introducir un poquito cómo va a trabajar el equipo. Realmente nosotros, junto con otros miembros de CUESIN, empezamos a ver, y otros médicos y personal del hospital, empezamos a ver que notábamos que había un cierto disconfort en la tarea, disconfort en el día a día. Empezamos a percibir que desde el inicio de la pandemia se iba incrementando una sensación, una molestia secundaria a distintas cuestiones. Había cuestiones personales que tenían que ver con nuevas formas de vestirnos, nuevas formas de equiparnos, de protegernos, que nos generaban cierta incomodidad en la tarea, calor, dolor, molestias. Había cambios constantes, hay cambios constantes, va a haber cambios constantes, y esto nos generaba una necesidad continua de adaptación. Y a veces es difícil adaptarse y otras veces es más fácil. En lo profesional, muchos proyectos quedaron pospuestos. Ahora no, ahora la pandemia, después vemos, pero uno había planificado algunas cuestiones y había que dejarlas y cambiarlas. En lo social nos cambiaron las rutinas, cambiaron un montón de cosas en nuestra vida en sociedad, apareció el aislamiento como una nueva modalidad de vida y de protección, como el único tratamiento. En lo familiar apareció el miedo al contagio, a que se contagie un familiar, a que nosotros como personal relacionado con la salud contagiemos a un familiar. Aparecieron nuevas necesidades, no tenemos quien nos ayude en casa y tenemos que ayudar a otros en casa. Y a su vez tenemos una gran demanda en lo profesional. Nosotros somos la fuerza de la pandemia. Y es difícil a veces responder a todos. Y aparecieron nuevas barreras, incluso hasta en la llegada a cumplir con nuestro deber. Había que pedir permiso para ir a trabajar, permiso para salir a la calle, y había que demostrar esos permisos. Entonces también uno siente cierto temor, que me dejarán pasar o no me dejarán pasar, podré subirme al colectivo o no podré subirme al colectivo. Todo esto se llamó disconfort. Y aparecieron también personas a los cuales nosotros íbamos a ayudar, que estaban muy enojadas y muy disconformes. Y también atravesando esto, y empezamos a darnos cuenta que había gente que nos trataba mal, pero esa gente que nos trata mal seguramente que está muy mal, y por eso lo hace. Y empezamos a pensar en la idea de ser empáticos con nosotros mismos, en entender que este disconfort existe,
pero que tenemos que también echar una mirada de empatía y benevolencia con nosotros mismos, y dejar de naturalizar algunas situaciones, sobre todo si estas situaciones nos afectan. También tuve la oportunidad, junto con muchas de las personas que componen este grupo, de ver lo que fueron el entrenamiento y la educación en elementos de protección personal físicos. Y vimos que toda la gente que venía tenía una tensión, un miedo, unas ganas de informarse que venían de lo humano más que de lo profesional. Y pensamos también, ¿y los que no vienen? ¿Qué les estará pasando? ¿Tienen tanto miedo que no vienen? ¿Están mal? ¿Qué pasa con la gente que no viene a formarse? Y apareció en todo este mundo de webinars un webinar para exalumnos del Institute for Medical Simulation de la Escuela de Medicina de Harvard, que replicó en la Universidad de Valdecilla, en Santander, y nos llegó una propuesta de aprender qué son los elementos de protección personal psicológicos. Eso lo hicimos con Daniel, y enseguida dijimos, acá hay una manera de contener a la gente, ayudar a la gente y prevenir el daño físico con los EPP físicos de alguna manera, y prevenir o de empezar a detectar quién puede estar afectado por la pandemia desde lo emocional, desde lo psicológico. Así que fuimos a hablar con Caro, le presentamos la propuesta como una estrategia preventiva, y enseguida nos comunicamos con el doctor Faccioli, el jefe de psiquiatría, quien nos dijo, esto es muy importante, esto es lo que se está viendo en el mundo, esto lo tenemos que hacer, y yo te recomiendo que te comuniques con Fátima Barragán. A Fátima la conozco hace muchos años y tengo la suerte de trabajar con ella, y Fátima dijo, Verónica Lapel está trabajando en la residencia de psiquiatría en algo muy parecido, y se formó el equipo. ¿Y por qué desde CUESIM? Porque la misión de CUESIM justamente es mejorar la experiencia del alumno, generar prácticas seguras, prevenir experiencias que desgasten al alumno, el alumno como sujeto de la educación, promover la seguridad, pero integral, tanto del paciente como del trabajador de la salud, brindar oportunidades de mejora también, y detectar el gap entre lo logrado y lo deseado. Y nos pareció que por todo esto, este proyecto tenía muchas oportunidades de salir desde CUESIM. Así que formamos un equipo, el equipo más o menos que funcionó a la velocidad de la luz, porque nos juntamos y todo fluyó. Para nosotros es muy importante que cada uno desde su saber pueda tratar de colaborar con los pares para tratar de prevenir el daño que puede provocar en el profesional de la salud, en el miembro del equipo de salud, a todos los que nos atraviesa la pandemia. Y también queremos que sea no solo una anécdota, sino que le queremos dar seguimiento a este proyecto. Queremos que este proyecto sea algo que pueda ayudar en más de una oportunidad a todo aquel que lo necesite. Quizás no hay, esto no es universal, quizás no lo necesite todo el mundo, pero acá estamos para aquel que lo necesite y crea que puede beneficiarse con este proyecto. Así que yo ahora le voy a dar paso a Verónica para que nos cuente desde su lado cómo seguimos. Bueno, gracias Adela, esperamos que ahí tenemos la presentación. Y bueno, en línea con lo que les viene contando Adela, nuestro objetivo es pensar en construir una red de cuidados. La siguiente, Dani, ¿por qué pensamos en esto? Estamos todos inmersos en esta realidad que va generando en nosotros distintos sentires, distintas vivencias. Es una situación completamente novedosa, incierta, a tal punto que estamos frente a un mundo cambiado, en donde todas las pautas que tienen que ver, y esto de una u de otra manera atraviesa nuestra cotidianeidad. Lo dinámico, lo incierto, se ha vuelto variables constantes en nuestras vidas,
y esto está generando nuevas reglas en cuanto al trabajo, nuevas pautas en relación a cómo comunicarnos, a nuestros espacios sociales, y justamente este escenario es el que nos hizo pensar que debemos trabajar con nuestro bienestar emocional, sobre todo pensando en aquellas personas que en el día a día están en la ardua tarea de sostener sus vidas, sus actividades, y también su quehacer profesional, en donde todos los días están ayudando a pacientes atravesando esta enfermedad y también a la coyuntura familiar que eso implica. Es inevitable que estas situaciones empiecen a despertar sensaciones encontradas, temores, angustias, ansiedades, situaciones en las cuales se pasa de la risa a la preocupación, a las culpas, a las incertidumbres, de la esperanza a la desesperanza. Es decir, que nuestra vida cotidiana se ha tornado en un vaivén de emociones y ahí estamos todos inmersos en este contexto. Tratamos de sobrellevarlo y muchos de sobreadaptarnos a estas circunstancias como podemos, ¿sí? La siguiente, Dani. Entonces, en función de esto, tenemos que pensar que nuestras capacidades de afrontamiento, todo lo que es el modo que cada uno de nosotros tenemos de enfrentar la adversidad, se va a poner en juego. Y como bien lo representa este cuadro, que es la balsa de la medusa, frente a la adversidad, cada uno de nosotros vamos a enfrentar las circunstancias de un modo particular, de un modo que tenemos aprendido, que es el que conocemos, que quizás es el que nos sale habitualmente, y va a haber personas que tal vez se den por vencidas rápidamente, que al principio se den por vencidas y luego intenten sobrellevar la situación, otras que en este devenir traten de sobrellevarla y acompañar a otros, y otras que quizás más enérgicas, posicionados en otros estilos y características, como se dice coloquialmente, le pongan directamente el pecho a las balas. ¿Qué les quiero contar? Que en estas circunstancias todas nuestras capacidades de afrontamiento se van a ver ampliamente demandadas. Y frente a esto es donde nosotros consideramos esencial pensar en el bienestar emocional. Pensar no solamente en aquellos signos de cansancio y angustia que nuestro cuerpo nos va refiriendo, sino también aquellas pequeñas circunstancias cotidianas que nos van dando cuenta que hay algo que me está poniendo incómodo, que hay cosas que no estoy pudiendo manejar como debiera, que hay, no tengo tanta paciencia o tolerancia como antes. Y esto es esencial, porque en la medida que uno puede empezar a detectar esos signos, puede empezar a registrar esas emociones, va a tener la clara posibilidad de hacer algo con eso y salir fortalecido de la situación. La siguiente, Dani. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, es que desde la perspectiva del bienestar emocional, entendemos que gestar espacios en los cuales, más allá de pensar acerca de los procesos, de qué funciona bien, sobre qué protocolos tenemos que actualizar, cómo tenemos que manejarnos frente a determinadas cuestiones operativas de nuestra tarea, pensar también ese lugar en el cual podamos poner en palabras qué es lo que nos pasa, sociabilizar nuestras preocupaciones, empezar a escuchar lo que le pasa al otro y cómo hizo para salir de esa situación, porque entendemos que justamente estas instancias son propicias para gestar el cuidado, para poder pensar en un reservorio de recursos que nos permiten ir soslayando esta coyuntura de una manera mucho más saludable y atentos a la salud emocional, que es esencial en estas circunstancias. Bueno, ahora les dejo el lugar a Fátima, que les va a contar un poco acerca de los fundamentos de esta propuesta.
Bueno, gracias, Vero. Buenas tardes a todos. Bueno, por lo anteriormente expuesto, por lo que comentó Adela y comentó Vero, nosotros consideramos que puede resultar beneficioso participar de un grupo de colegas que están atravesados por las mismas realidades, ¿no? Donde a través de la interacción, el intercambio de ideas, las vivencias, las emociones, podamos nutrirnos de nuevas perspectivas. Mediante esta retroalimentación entre pares, podemos desarrollar nuevas estrategias de abordaje y estructurar cadenas de significados para posicionarnos con mayor flexibilidad y creatividad ante la incertidumbre y la singularidad que la práctica profesional actual nos requiere. La posibilidad de registrar los problemas, poder analizarlos, trabajar reflexivamente sobre nuestras acciones, permite incrementar el autoconocimiento, nos permite saber cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras fortalezas, y eso va a redundar en poder gestar nuevas estrategias de abordaje a través de este autoconocimiento. Y a la vez reduce la incertidumbre, y permite generar nuevas líneas de acción para poder optimizar los recursos propios. Como así también lograr a través del intercambio con nuestros colegas la resolución de situaciones profesionales concretas que se nos presentan diariamente en la práctica. Por otro lado, no podemos perder de vista que el ser profesional se nutre del saber científico, del saber teórico, de lo formal, pero también lo hace de la interacción con la práctica, que va conformando un entretejido que va dando significado a la experiencia. Es por eso que consideramos que implementar momentos de práctica reflexiva va a posibilitar un espacio para evaluar aspectos que pueden modificar nuestras experiencias. Por otro lado, resignificar la experiencia utilizando los recursos que nos brinda la práctica reflexiva, nos otorga un plus, un valor especial al perfil profesional. El generar un espacio de aprendizaje que pueda actuar como facilitador a fin de poder resignificar las experiencias desde nuestros propios recursos cognitivos, emocionales, personales, interpersonales, para poder propiciar el autoconocimiento y el manejo de las emociones. A través de un pensamiento crítico y la posibilidad de direccionar las experiencias que nos brindaría este espacio, podemos potenciar nuestros recursos individuales a fin de poder sostener nuestra salud emocional en estos momentos de tanta exigencia, ¿sí? Bueno, yo ahora le voy a dar paso a Caro para que continúe. Gracias. Gracias, Fátima. Hola a todos. Bueno, ¿cómo participar? ¿De qué se trata esto de los EPP o los elementos de protección personal, emocionales, ¿no? Siguiente, Dani. Y acá empieza un poco a ver la mirada educativa. Así como desde la bibliografía especializada de simulación, hablamos del entrenamiento en competencias técnicas, ¿no? Y hemos desarrollado toda una estrategia educativa con base en la simulación para el entrenamiento, en la colocación y retirado, como decía Adela, de los elementos de protección personal, como mascarilla, lentes, camisolín y demás. Hay todo un conjunto de lo que se llama habilidades no técnicas o habilidades blandas, o lo que queremos nosotros nombrar como prácticas reflexivas, prácticas profesionales reflexivas, que son el contenido de enseñanza de este dispositivo que queremos invitarlos a participar y a que puedan replicar en sus ámbitos de trabajo. Básicamente lo que se trata es de comenzar a aprender prácticas de reflexión, prácticas de apoyo y de acompañamiento en los equipos para sobrellevar y reelaborar estas emociones, esta vida emocional que está enriquecida y que está expuesta
por el contexto de la pandemia y por este nuevo escenario que tienen los trabajadores de la salud ante el COVID. Entonces el contenido de enseñanza de este dispositivo es eso, son prácticas profesionales, prácticas reflexivas. ¿Y cómo aprenderlo? ¿Cómo podemos aprender? Así como decimos que se puede aprender a ser líder, a sobrellevar un equipo, ¿cómo aprender a apoyarnos? ¿Cómo aprender a pensar juntos y a reelaborar en toda esta dimensión emocional que se ve afectada por este nuevo contexto tan desafiante de trabajo en términos emocionales? Y con esto no queremos decir que hay que dejar las estrategias terapéuticas que cada uno esté desarrollando. Muchos han incursionado en otras prácticas, ¿no?, personales para enriquecer esa vida emocional, sino que queremos que a las estrategias individuales en terapia, meditación, yoga, aprender un instrumento, todo lo que se ha activado para sobrellevar este contexto, queremos instrumentar a los equipos y a los profesionales en sus lugares de trabajo para poder desarrollar estas prácticas profesionales reflexivas. Siguiente, Dani. Entonces, tenemos dos grandes estrategias, una dedicada exclusivamente para los profesionales del Hospital Italiano, en articulación QESIN, Instituto Universitario, y el Servicio de Psiquiatría del Hospital Italiano, ofreceremos para todos los profesionales del hospital encuentros formativos, encuentros a los que podrán asistir de forma presencial, si están asistiendo a la tarea sanitaria en el hospital, de 1 hora, y encuentros virtuales si justamente están en ese momento de actividad desde casa y no les toca, por el calendario que han organizado en sus servicios, estar concurriendo al hospital. Y después de haber participado de estos encuentros formativos donde van a ejercer esta práctica profesional reflexiva, y si están interesados en volcarla y llevarla a sus propios equipos de trabajo y autoadministrarla con sus compañeros de trabajo, podrán participar de un entrenamiento como replicadores. Estos encuentros a los cuales los vamos a invitar son absolutamente voluntarios y no son consecutivos, son sesiones que se desarrollan en 1 hora y no es necesario ir participando consecutivamente de los diferentes encuentros que vayamos a proponerles. Ahora, vimos que ante la difusión de este espacio también hay muchos profesionales externos al Hospital Italiano que están interesados en poder replicar, desarrollar, autoadministrar este dispositivo de formación en EPP psicológicos en sus instituciones. Para ellos también pensamos un entrenamiento como replicadores para desarrollarlos en sus servicios e instituciones, mediante 2 sesiones que van a ser virtuales y la provisión de un material educativo que acompañe el desarrollo de este dispositivo en sus instituciones y un posterior encuentro de ajuste, de seguimiento, de acompañamiento de la implementación de la experiencia, o sea que seguramente una vez que comiencen a desarrollar las sesiones y los encuentros de práctica reflexiva, seguramente surjan nuevas dudas y podamos seguir acompañándolos en el desarrollo de este instrumento. Siguiente, Dani, por favor. Y ahora, ¿qué tipos de sesiones pueden organizar en sus servicios? Bueno, si son para miembros de un mismo equipo, pueden desarrollar sesiones de apertura y de cierre de la jornada de trabajo en 1 o 2 veces por semana, si esto tiene un material específico para poder desarrollarlo bajo esta modalidad. Con miembros de un mismo equipo, pero en sesiones únicas, no de apertura de cierre de la jornada, sino en un único momento en el día, en la jornada laboral, o bien sesiones únicas, pero con miembros de distintos equipos, similar a lo que nosotras vamos a desarrollar para los profesionales de la salud del Hospital Italiano, ¿sí? Con participación absolutamente voluntaria desde diferentes áreas o servicios de la atención sanitaria. Siguiente.
Algo que quisiera agregar es que los residentes y becarios del Hospital Italiano cuentan también con un espacio especial desarrollado por el Comité de Residentes y Becarios, y si están interesados en ahondar también en este espacio de bienestar, pueden escribir a bienestar@hospitalitaliano.org.ar, que es un espacio específico para los residentes y becarios. Esa es una información que quisiera sumar porque hay muchas acciones que estamos articulando, todas para contribuir al bienestar de los profesionales de la salud. Dani, te cedo la palabra. Bueno, hola a todos. Y en estos últimos minutos que nos quedan de este webinar, la idea era compartir con ustedes el porqué de nuestro interés en realizar este tipo de proyecto, que ya más o menos Adela, Caro, Vero y Fátima le estuvieron contando. Y todo esto surge de la idea, como Adela les contaba al inicio de la charla, basándonos en los reportes que la bibliografía nos está bombardeando en este último tiempo acerca de la situación vivida desde el aspecto psicológico por parte de profesionales como nosotros en los países que ahora actualmente ya están en la fase de salida de lo agudo de la pandemia, y en donde este personal, como nosotros, que está en la primera línea de atención de pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID, ha tenido un impacto psicológico importante. De hecho, es así que muchos de los reportes empiezan a hablar de una pandemia paralela dentro del equipo de salud. También los reportes de la bibliografía hacen referencia a que toda esta situación nueva de la pandemia ha generado, como les decían Vero y Fátima, la aparición de nuevos sentimientos y nuevas sensaciones, sobre todo sentimientos de temor y sentimientos de incertidumbre en el equipo de salud. Y esto lo han asociado a múltiples factores de riesgo que están vinculados a lo que hace a lo propio de la enfermedad, o sea, la falta de un conocimiento pleno acerca de la fisiopatología de la enfermedad, las características de manifestación de la patología en ciertos grupos etarios, la muerte de personal que está vinculado al cuidado de la salud, como así también a otros factores de riesgo que están vinculados más hacia lo personal de los integrantes del equipo de salud. Como decíamos anteriormente, el miedo a contagiarte, el miedo a llevar la enfermedad a tu hogar, al resto de los integrantes de las familias de cada uno, como así también la sobrecarga de trabajo, la posibilidad de tener que sufrir un aislamiento al estar en contacto con algún caso confirmado, con algún caso sospechoso, la estigmatización social, que también ha sido tema de información en este último tiempo por el solo hecho de ser personal de la salud. Sí, toda la literatura coincide en que como personal del equipo de salud todos tenemos un riesgo aumentado a sufrir algún tipo de padecimiento que esté vinculado a el aumento del estrés, de la ansiedad, depresión, agotamiento, adicciones. Y la bibliografía también muestra que esto se puede expresar con una multiplicidad de síntomas en distintas esferas que no solo son que no solo están vinculadas a lo psicológico, sino también a lo físico. Y habla de manifestaciones que van desde la esfera emocional a miedos, ansiedades, tristezas, enojos, en lo cognitivo, pensamientos intrusivos, preocupaciones, problemas de concentración, manifestaciones psíquicas y manifestaciones en lo que hace a las relaciones, cambios en las relaciones interpersonales que van desde discusiones hasta conflictos personales, desconfianza y demás.
Y a nosotros nos parecía muy importante, digamos, teniendo este soporte y esta información desde la bibliografía, abordarlo. ¿Por qué? Porque también estos mismos reportes hablan de que la persistencia, cuando estos síntomas aparecen y uno no los aborda, y la persistencia de los mismos, tienen un impacto importante en lo que hace a la funcionalidad individual, que influye en el trabajo del equipo de salud en su conjunto, y que esto traería como consecuencias estos efectos negativos, el riesgo de alterar la calidad con la que atendemos a nuestros pacientes, y por otro lado, la probabilidad o el riesgo de sufrir el desgaste de los integrantes de este equipo de salud. Entonces, esta situación a nivel mundial ha generado que distintas instituciones empiecen a pensar en una serie de estrategias o proyectos para abordar esta problemática, nombradas en la literatura de distintas maneras, porque uno puede encontrar términos desde primeros auxilios psicológicos, botiquines de atención psicológica, equipos de protección psicológica, pero sí todas estas estrategias buscando un objetivo común, que es de aminorar o disminuir los efectos en el área o en la esfera psíquica del personal de salud que está en la atención de estos pacientes. Como nosotros no estamos ajenos a esta pandemia, nosotros decidimos, como les contaba Caro hace un rato, formar un grupo multidisciplinario y a través de las distintas miradas adaptar algunas de estas herramientas que se han generado a partir de esta problemática, y que son de libre acceso para poder ser puestas en práctica en los distintos escenarios de acuerdo a las necesidades que tengan los equipos de salud. Entonces decidimos adaptar algunas de estas herramientas a nuestra filosofía, a nuestra cultura, a nuestras políticas y organización institucional. Y es así entonces que iniciamos este proyecto con la idea a ustedes de invitarlos a participar, como lo expresó Caro, en las distintas modalidades. Primero, como desde la inquietud personal de cada uno, tratando de aportar sus vivencias en este periodo complejo que estamos viviendo, y para que luego, en los que sientan la necesidad, participar dentro de este proyecto estructurado en la formación como capacitadores, y puedan replicar y puedan aplicar estas herramientas en sus unidades o servicios de acuerdo a las necesidades que les vayan surgiendo. Así que bueno, de esto surge la invitación a participar de este proyecto, en donde tenemos pensado acompañarlos y guiarlos a los que deseen continuar con la aplicación de estas herramientas en sus unidades. Bárbaro, Dani. Aprovecho mientras van formulando preguntas en el chat. Todos los que participaron de este webinar y de alguna manera se han inscrito a través del enlace y han dejado sus mails, van a recibir información sobre cómo participar. ¿Sí? La semana que viene ya tenemos agendada 2 sesiones, una virtual para todos aquellos profesionales del Hospital Italiano que no puedan asistir a la sesión presencial, y a su vez quienes están figurando con un mail externo o bien han señalado que pertenecen a una institución diferente, van a recibir también información específica sobre el arancel,
y la modalidad de participación y las fechas en las que podrán participar. Esto lo vamos a estar iterando, lo vamos a estar repitiendo, idealmente para los profesionales del Hospital Italiano que quieran llevarlos a sus servicios. Ya muchos han dicho, bueno, quisiera en tal servicio, en tal otro servicio. Esperamos que quien lo quiera replicar en sus servicios primero pueda participar de una de las sesiones, ya sea virtual o presencial, para poder conocer la experiencia y así después pasar a la instancia de formarse como replicador. No sé, Ceci o Adela, si están viendo alguna duda o algún comentario sobre el encuadre más conceptual o los fundamentos de la propuesta. Caro, no, la mayoría está preguntando, bueno, cómo van a ser las sesiones y todo esto, y estamos dando respuesta, así que a todos les vamos a mandar las propuestas y van a poder participar, y lo que queremos explicar es que por ahí las participaciones van a ser sobre todo en grupos pequeños, que la idea de este webinar no es hacer una detección masiva y global de dificultades, sino plantear el problema, plantear las posibilidades de resolución de los problemas, y bueno, y después que en cada lugar vayan pudiendo armar su estrategia. También nos pueden escribir al mail del CUESIN, centro.simulación@hospitalitaliano.org.ar, por si tienen alguna otra duda o consulta. Igualmente, en estos días, si no es mañana, será a principio de la semana que viene, van a estar recibiendo concretamente las fechas, las propuestas específicas para cada uno de ustedes. No sé si hay alguna pregunta o comentario más. Dejamos abierta la invitación. Esperamos que les haya sido de utilidad. No sé si Adela o Daniel quieren agregar algo más. No, nada más, están todos invitados a participar y todos con mucho gusto los acompañaremos. Gracias a todos por sumarse. Les escribimos.